Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. Aquí estamos en plena época de Navidad. No, perdón, de Y Adviento, pero preparándonos para la Navidad. Y en este tiempo de preparación para la Navidad, la Iglesia nos insiste mucho en esto, en prepararlo. Si no, se nos pasan las fiestas. Estamos todo el tiempo diciendo, uy, ya se viene la Navidad, y sí. después, uy, ya pasó la Navidad, y en el medio se nos fue la Navidad. ¿Cómo preparas la Navidad vos? Yo la preparo tranquila en general. No me desespero por las cosas. Tengo muchos pesebres, muchos, y entonces voy armando pesebres. ¿Cómo vas Pero armando no pesebres? arbolitos. ¿En distintos lugares de la casa vas poniendo pesebres? ¿Cómo haces armando pesebres? Sí, en la casa tengo para mi casa algunos y en otros lugares a veces los pongo. Sí, los exhibo, a eso me Ajá. refiero, los exhibo. Pero bueno, cada vez hago menos exhibición, digamos, pongo los que más me gustan, los que quiero. Pero me gusta tenerlos. Yo sé que siempre se espera que el niño, el Navidad, y entonces ese día se pone el niño. Pero a mí me gusta tenerlo. Yo lo pongo desde que uno organiza la casa para la Navidad. Pero prefiero esto de esperar, de tener el tiempo para preparar, pero para prepararme yo, Uh-huh. porque yo sé que se necesita una preparación, no solamente por la infraestructura, digamos, la comida, dónde lo vamos a pasar, el arbolito, los pesebres, sino también bancar algunas cosas que no me gustan. ¿Cómo es Porque hoy, eso? bueno, pero estoy enojado con fulanito y entonces por ahí no tengo ganas de ir a tal lado y entonces donde, bueno, bárbaro, sí, está bien, porque vas vos. Viste, a veces esas cosas que pasan en las familias, Mm. y hay cosas más graves, que las familias hay personas que están disgustadas, que no se hablan, que no se saludan y se tienen que bancar el día de Nochebuena. Entonces, tener una preparación eh, personal para poder tener calma y paz, aun cuando uno vea que puede llegar a pasar esto, ¿no? De los disgustos humanos. Lo que pasa es que una de las cosas lindas de la Navidad es justamente que nos da la oportunidad para superar esos disgustos, aunque Sí, sea un rato, aunque sea una noche, no es poco. A veces la gente dice, no, pero yo no quiero caretear como si nosotros fuéramos todos amigos, porque la verdad es que no lo somos, pero hacer el esfuerzo de cada tanto, en una noche o en un cumpleaños o en donde sea, ser capaces de dejar a un lado las cosas que nos alejan y poner en el centro lo que nos une, es muy importante, es muy importante. sobre todo porque en general no son problemas graves. Mm, Por ahí son cosas que pasajeras que sucedieron, o no, por ahí es un problema de distancias, sí. que los hijos no pueden llegar. A veces suceden esas cosas. También Mm, eso hay que aprender a bancarlo. mm, Pero los papás, aun cuando en la casa haya alguno de los hijos o de los nietos o que está pasando por circunstancias no santas, digamos, non santas, ujú. los papás tienen que estar siempre con el corazón abierto. Siempre. Uno tiene que hacer el esfuerzo de que ese día sea un día amoroso, Ujú. de recibir con los brazos abiertos
Ujú. Y eso necesita una preparación, porque uno es un ser humano, justamente. Sí, es muy importante esa preparación. También una de las cosas que suele ocurrir para estas fechas es que, bueno, a veces en el año se ha muerto alguien o se ha ido alguna persona que queremos y entonces no queremos celebrar o va a faltar fulano y entonces hacer el esfuerzo de preparar el corazón para celebrar, para afirmar la vida que sigue. No pensar solamente en el dolor propio, sino pensar, por ejemplo, en los chicos que suele haber en la casa y que eso Sí. lo viven de una manera diferente. Para los chicos, ver que sus padres o sus abuelos superan el dolor con fe y con confianza es una de las enseñanzas más importantes que tenemos para transmitirles. La Navidad y la afirmación de la vida más allá de todas las dificultades e incluso del dolor de la muerte o de la pérdida de un ser querido es una de las grandes, enormes enseñanzas que podemos transmitir. La muerte, claro, es difícil, pero todos los días nos juntamos para comer. Y el día de Nochebuena también nos juntamos para encontrarnos alrededor de una mesa. No significa estar con los cascabeles así a full, pero sí tener esta sensación de encuentro, que finalmente es de la manera en que uno supera el dolor con otros. Entonces, poder juntarnos, buscar juntarnos a pesar de la muerte, es como vos decís, apostar por la vida, ¿no? Es claro, es que ese apostar por la vida es lo que nos va haciendo... a mí me importa mucho lo de la educación, lo que va transmitiendo los valores que le dan sentido a la vida a los más jóvenes. Hoy en día es bastante común que los chicos, los más jóvenes, como que no tengan ganas de ser adultos, porque ser adulto está asociado a estar de mal humor, a tener que trabajar mucho, a una vida llena de frustraciones, y tendríamos que ser capaces de cambiar algo muy profundo para que ser adulto sea ser justamente lo contrario, aquel que es capaz de enfrentar las dificultades, capaz de mirar un poquito más allá, capaz de transmitir a los otros la claridad y la fuerza justamente en los momentos a donde uno más le cuestan. El chico, los jóvenes tendrían que asociar el ser adulto no al ser el más amargado, el más serio y el que está siempre quejándose por todo, sino aquel que vive esperanzadamente la vida con confianza, con todas las dificultades del mundo, pero con confianza y apostando siempre a la vida. Vamos a hablar del pesebre. Del pesebre. Sí. Pero Contame, ¿qué tiene una tenés? historia el pesebre. ¿Cuándo se empiezan a poner los pesebres? No sé cómo es la historia El de los 8 de pesebres. diciembre es tradición. No, sí, ya sé, cuando se ponen las casas ya sé, pero ¿cuándo empieza el pesebre? Ah, ¿Cómo es? perdón, que yo te iba a explicar, pero claro, estás haciendo en la corona de Adviento. Te cuento porque este es un libro interesante que habla de nacimientos. En muchas regiones del mundo no se puede concebir la Navidad sin el nacimiento. Las multicolores escenas alrededor del nacimiento de Cristo, la adoración de los reyes y de los pastores se exhiben tanto en las iglesias como en las casas particulares. Con frecuencia las figuras constituyen un valioso legado que pasa de generación en generación, pero en nuestros días encontramos también versiones modernas de este antiguo tema. Los nacimientos no han existido siempre. En su forma actual, la tradición no va más allá del siglo XVI. Anteriormente se representó el nacimiento y la adoración del niño Jesús de otras maneras, y de esta materia trata el presente capítulo. Entonces, los cristianos celebran el nacimiento de Jesús desde finales del siglo
III. Los primeros testimonios acerca de la adoración en la gruta de Belén datan también de esta época. En el siglo IV se inició la representación del nacimiento de Cristo en las artes plásticas. En 1223 se produjo un acontecimiento importante para la evolución de la veneración del niño Jesús. San Francisco de Asís celebró la Nochebuena con sus hermanos y con los habitantes de Asís, no como era costumbre en la iglesia, sino en el cercano bosque de Greccio. Había hecho llevar allí un pesebre con un buey y una mula, para describir más plásticamente y hacer más comprensible la liturgia navideña. Eso es lo que yo tenía registrado como el momento en el que había comenzado el pesebre. El pesebre es un invento, por decir así, de San Francisco de Asís y una búsqueda de explicar en esa sociedad en la cual lo religioso se había mezclado tanto con la riqueza, las joyas, los vasos sagrados, las grandes catedrales, los obispos llenos de perifollos. Él sale del templo y reproduce el pesebre para que se viera realmente cómo había nacido el Salvador. Él además lo hace muy cotidiano, porque pone para la gente, ¿no? Muy cercano, digo. Uh-huh. Un buey y una mula para describir esto. Durante el acto, uno de los presentes tuvo una visión en la cual Francisco despertaba al niño en el pesebre de un profundo sueño. Claro, ahora estoy pensando que esas grandes esculturas o figuras o figuras o cuadros, está la Virgen con el niño, Uh-huh. ¿no? Está la Virgen y el niño. ¿Y San José? Sí, San José. Bueno, en realidad la representación de la Virgen sin el niño es algo muy moderno, muy del siglo XVIII, por ahí, XVII. Nunca se representaba a la Virgen sin el niño, porque siempre se representaba a la Virgen presentando el niño. Lo importante de los cuadros de la Virgen no era la Virgen, sino el niño. Y la idea de que María es la que nos ofrece al Salvador. Es algo de los últimos siglos, yo creo que debe tener 2 o 3 siglos como mucho, eso de representar a la Virgen sola. Porque en toda la tradición de la Iglesia, la importancia de la Virgen siempre estuvo marcada porque era ella la portadora, la madre, la que llevaba al niño Jesús. Esa representación del pesebre que pone la Sagrada Familia a José, María y Jesús, rodeado de pastores y de los animalitos y todo eso, quiere subrayar mucho la pobreza y la fragilidad en la que viene el Salvador. La irrupción de Dios en la historia no es lo que esperaban los judíos, una cosa espectacular en donde iba a aparecer Dios y se iba a caer todo el mundo de traste. Dios aparece como un niño que va creciendo muy de a poquito y va invitando a que nosotros lo vayamos recibiendo. Y eso que aparece históricamente hace 2000 años en ese pesebre se sigue reproduciendo, no en los pesebres que hacemos solamente, sino en nuestras vidas. En nuestras vidas Dios también aparece desde lo frágil, desde lo chiquito, y animándonos a crecer y animándonos a que lo recibamos así, cualquiera que sea nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Hay un libro que escribiste que se llama Hablar de Jesús. Uh-huh. Y este libro tiene un primer capítulo que dice: una voz que grita en nuestro desierto. Uh-huh. El texto del Evangelio comienza con una lista de nombres de personajes y lugares que suenan a nuestros oídos
un poco extraños y difíciles. Pasamos rápidamente por encima de ellos para ir al encuentro de algún mensaje o alguna idea que ilumina nuestra vida espiritual. Lucas escribe para los griegos, a los que quiere presentarles la persona de Jesús, y como es sabido, la cultura griega estaba poblada de historias de dioses y mitos, relatos y fábulas que pretendían explicar el origen del mundo y los dramas de los hombres. Todos los nombres y datos con los que comienza este texto son para decir que los relatos evangélicos no son un mito más, que las personas y acontecimientos de los que se habla son reales e históricos, son acontecimientos ocurridos en un tiempo y en un lugar concretos. La Navidad que estamos a punto de celebrar no es un mito, una leyenda, es un hecho. Realmente Jesús nació entre nosotros, realmente vivió, predicó, murió y resucitó. Los textos de los evangelios nos hablan de hechos que cambian la historia de la humanidad. Tenemos que recordarlo en este tiempo en el que la figura del pesebre va desapareciendo y poco a poco es reemplazada por fábulas y mitos que ni siquiera tienen el contenido y la belleza de los griegos. Son solo imágenes vacías de significado. En esta cultura del entretenimiento y el zapping, no se sabe qué hacer con esa imagen poderosa e incómoda que muestra simplemente a un niño naciendo entre animales. Es esa hoy la voz que grita en nuestro desierto. Sí, eso lo escribí hace un tiempo. A mí cada vez me impresiona más en la decoración navideña, en las ciudades, en los shoppings, en los negocios, cómo ha desaparecido la imagen del pesebre y la hemos cambiado por duendes, angelitos, ciervitos, el Papá Noel. Pues bueno, Papá Noel puede convivir, pero todo eso es una mitología sin ninguna raíz cultural. Eso viene, no sé, importado ¿de dónde? De Estados Unidos será, o desde cualquier chino que se le ocurre fabricar esas cosas, con lucecitas de colores que se prenden y se apagan. Y la imagen de Jesús naciendo, la imagen del pesebre como tal, ha desaparecido prácticamente. Y me parece que no es casual que haya desaparecido justamente en los grandes centros de consumo. Porque en los grandes centros de consumo, como son los shoppings, recordar un niño naciendo en un pesebre es recordar que hay muchos chicos viviendo en pesebres y que a la puerta de ese shopping hay un chico abriéndote la puerta del taxi, que ese es el que realmente importa. Si yo meto adentro del shopping la imagen del pesebre, estoy metiendo adentro del shopping y en un lugar destacadísimo y central al pibe que está en la puerta abriendo la puerta del taxi o pidiéndote una moneda o tratando de lavarte el parabrisas. La sociedad de consumo es una sociedad también de ocultamiento. Para mantenernos a todos consumiendo, tenemos que olvidarnos de la desigualdad que hay, de la pobreza que hay, de las inequidades que hay, no solamente en el mundo, no solamente en la puerta de ese shopping, sino en mi propia familia. Que a veces uno se compra una televisión de 20.000 pesos y el hermano no tiene plata para los remedios. El hermano, físicamente, de sangre.
Y bueno, pero él no tiene trabajo, ¿qué querés que le haga? Sí. ¿Cómo que nos vamos a borrar de todos los problemas que nos rodean y mirar nada más que en lo que puedo consumir? La única manera de mirar nada más que lo que puedo consumir es cerrar los ojos a todos los que no pueden consumir. Vos sabés que me vino la imagen rápidamente de algunos restaurantes, Ujú. que uno entra y son luminosos, bonitos, con mesas muy bien puestas, camareras o camareros muy bien arreglados y demás. A veces, si uno tiene necesidad de pasar al interior del restaurante por cosas fisiológicas, y si avanza o mira un poquito más, ve lo que es atrás. Algunos son hermosos, son todos blanquitos y demás, pero hay muchos que tienen los baños y la parte de atrás, donde dejan la basura, es un chiquero, Mm. realmente. Pero esta fachada me impide ver todo lo que hay detrás. Simplemente me vino esa imagen, no por comparar las personas, pero digo, a veces, como vos decís, es una cultura de ocultamiento. Es lo que los chicos llaman ser caretas. Sí. Exacto. Pero, por un lado, Y por denuncian eso, algo, pero por otro lado caen en la trampa. claro, pero le estamos mostrando que eso es, muchas veces, le estamos diciendo que eso es lo importante. Ujú. Poder llegar hasta, no sé qué, el televisor de 20.000 o las zapatillas de no sé cuánto. Ujú. Que eso es solo lo importante en la vida. Ujú. Entonces, yo entiendo, a mí me gusta ver luces cuando armo la Navidad. El arbolito generalmente es más chiquito, pero de todos modos es una manera de pensar. No por quitar eso en las casas, pero también pongamos lo que es importante o resaltemos lo que es importante. Acá nació alguien, le estamos festejando el cumpleaños a alguien que dio la vida por nosotros y que mientras tanto fue dando la vida Ujú. y que se ocupó primero de los necesitados, de los marginados y de todo aquel que estaba en la lona. Ujú. Entonces es importante que yo tenga esta presencia y a esta persona en consideración. Esto también vuelvo a lo que siempre vuelvo, porque es una de las cosas que más me preocupa. Tiene un poderoso efecto educativo o mal educativo. Si enseñamos a ocultar el pesebre, cualquiera sea el pesebre Sí. del niño Jesús con la vaca y el buey, o con la vaca y el burro, o el pesebre del chico que está durmiendo en la calle. Si educamos a que eso es así, educamos en la indiferencia, educamos en la inevitabilidad del sufrimiento ajeno, educamos en desentendernos de los demás. Y esto, cuando se va instalando en una, iba a decir en una sociedad, yo creo que es en un sector de la sociedad, porque afortunadamente, si miramos la sociedad en su conjunto, hay mucha gente que, justamente los más pobres y los que están en el pesebre todos los días, celebran la Navidad de otra manera. Y allí el niño tiene otro significado. Hay toda una franja social que es mostrada por los medios como si fuera la sociedad, que es la que procura olvidar la realidad y que se anestesia con el consumo. Pero la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que tiene raíces cristianas importantes y que es pobre y que entiende muy bien lo que es un pesebre, creo que sigue celebrando como puede una Navidad verdaderamente cristiana.
Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Este texto que nos habla de Juan el Bautista como aquel que viene a preparar el camino del Señor y que se remata en esa frase que él no era la luz, sino testigo de la luz. Es muy bueno recordarla en estos tiempos en los que el Papa Francisco nos habla de no ser autorreferenciales. La Iglesia no se tiene que predicar a sí misma, sino que tiene que predicar a Jesús. Entonces, la Iglesia durante muchos años se ha presentado como la luz. Y ella no es la luz, ella es testigo de la luz. La Iglesia, cuando habla de sí misma y habla de los curas y habla de todo lo que tenemos que hacer y de los problemas que tenemos, etcétera, etcétera, de que si los fieles se van, si los fieles vienen, ¿sí? Todo eso no sirve para nada. La Iglesia es testigo de la luz. La Iglesia tiene que hablar del reino, tiene que hablar de Jesús, tiene que hablar de los problemas que están afuera de la Iglesia, de los problemas que tienen las personas y tratar de iluminarlos y de llenar de la luz del pesebre esas realidades tantas veces tan dolorosas. Creo que esa imagen de Juan el Bautista anunciando la venida del Señor, pero aclarando, yo no soy la luz, porque claro, mucha gente iba a verlo y estaban todos deslumbrados con él. Él, cosa que también hace el Papa, cuando gritan Francisco, Francisco, él pone las cosas en su lugar y dice, lo que importa es Jesús, no Francisco. Claro, hablar del Papa es más fácil que hablar de Jesús. Jesús nos compromete. Jesús, tenemos que hacer algo cuando hablamos de Jesús. La Iglesia tiene que hablar más de Jesús y menos de sí misma. Cada uno de nosotros tiene que hablar más de Jesús. Lo que pasa con Francisco es que es un hombre comprometido con Jesús. Claro. Entonces nosotros a él lo vemos. Sabemos que es un testigo, pero es un testigo creíble. Yo recién decía, Jesús dio la vida por nosotros. A veces parece que volvemos a algunas educaciones que tuvimos en cuanto a que había que creer y seguir a Jesús porque dio la vida y la sangre. Era como una especie de obligación porque, no sé, que no era el sentido. No era algo gozoso, además tenías que seguirlo, tenías que sentirte culpable, claro, si eran no lo seguías. Los misterios dolorosos. Sí. Y había gozosos y gloriosos. Hay. Pero a lo que me refiero es que además fue dando la vida todos los días. Y es una manera de vivir esa. Es una manera de relacionarnos. Creo que Francisco justamente es creíble cuando uno lo escucha o lo lee, porque yo lo leí, cuando él dice, las madres, no hay madres solteras. Las madres, hay madres. No hay madres solteras, hay madres. El ser madre no es un estado civil. Entonces, el concepto de madre soltera siempre era algo, es soltera, le falta marido, es sola. Primero no se valora el valor de una mujer soltera criando a sus hijos o a su hijo solita. Pero además es darle una dignidad maravillosa. No es un estado civil, está muy bueno eso. Es ser madre. Entonces, con esas lo frases... traigo porque eso hace que uno se sienta hermano. Entonces, eso es el Evangelio. Y eso vino a traer Jesús. Entonces, tendría que ser tan importante la figura de Jesús.
tan importante, me parece que a lo mejor hemos dado una imagen de Dios muy castigador que ahora nos impide valorar esta vida de Jesús y este Evangelio. Vamos a tener que... Sí, todo lo que el Papa habla del Evangelio de la ternura y de la alegría. El Evangelio comunica alegría en la medida que lo vemos a Jesús. Nos alegra que Dios sea así, de cercano, de tierno. Porque a veces hablamos de la alegría como una obligación más. Encima de todo lo que nos pasa tenemos que estar contentos. No, no es eso. Nos puede pasar de todo, pero no es que tenemos que estar contentos. Es que es completamente distinto vivir lo que haya que vivir con la esperanza y la confianza puesta en Jesús, que nos da una alegría, que no nos quita el problema que tengamos, que vivir la alegría como otra obligación más. Porque a veces se enseña de tal manera que vos decís esto que yo te decía hace un rato, pero la pucha, encima de todo tengo que estar contento. No, no es eso. A veces, yo recuerdo la frase que me dijo un amigo un día. Yo le había regalado un cuadro de Jesús abrazando, de una escultura debe ser, pero es diferente a otras. Jesús abraza a alguien, seguramente a Juan, pero en Juan estamos todos. Y entonces me dice mi amigo, Jesús no siempre abraza. Y pensando en Dios, que el Padre dice la ternura de Dios, y Dios es tierno y Dios nos ama, y a veces nos parece un poco duro para ciertas cosas que vivimos los humanos, ¿no? Y sin embargo, tenemos esta cosa de la esperanza y del apoyo y de la compañía, aunque no nos demos cuenta. Creo que esa imagen es la que me gustaría a mí que se viva en mi casa, el Jesús al que recordamos su nacimiento y que me enseñó una manera de vivir mucho más solidaria y mucho más de hermanos. Así que... Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Los invitamos a seguirnos en www.soplarsobreLaherida.com y también en Facebook, háganse amigos. En la página prontito van a poder tener todos estos programas grabados también en televisión. Van a poder acercarse, meterse un poquito más en el programa, mirando cómo lo hacemos. Habiendo sido invitados de esta manera a seguirnos, yo también los invito a que sigamos juntos preparando esta Navidad que está tan cerquita. Gracias, los invito, sí, para el próximo programa de Soplar sobre la herida.